Sin duda la figura de Benito Juárez ha sido fundamental para la historia de México. Monumentos, calles, edificios, municipios llevan su nombre y es uno de los grandes personajes de nuestra historia. A partir del Porfiriato se convirtió en uno de los principales héroes de la historia mexicana. La figura, la presencia, el discurso alrededor de Juárez, de reconocer sus virtudes, sus acciones, inclusive en otros textos de mostrar sus claroscuros, sus sombras, sus errores, de alguna manera han opacado un aspecto histórico sumamente importante de la época que le tocó vivir. Se ha hablado de Juárez, se ha hablado de la gente y los intelectuales que estuvieron a su alrededor, se ha hablado de los grandes liberales y también de los conservadores que estuvieron del otro lado, pero pocas veces vemos, dado el tamaño y las dimensiones tanto de Juárez como de esos grandes individuos que estuvieron a su alrededor, pocas veces vemos las dimensiones del pueblo de la época. Y en realidad el pueblo mexicano fue extraordinario, el pueblo de la época de Juárez, particularmente en la Guerra de Reforma y sobre todo durante la intervención francesa, es un pueblo heroico. Hay una gran cantidad de historias alrededor de una tenacidad y una fortaleza mexicana impresionante. Del pueblo común, de las clases medias, de las clases bajas, de los campesinos, de la gente de las ciudades, que normalmente, dada la grandeza de Juárez, no se ve. En la narración histórica suele pasarse por alto. La intervención francesa es un gran ejemplo de eso. Buena parte de la gente que vive la intervención francesa recordaba o había vivido o eran muy pequeños cuando había sido la intervención norteamericana, o se las contaban sus padres, sus abuelos, y la tenían muy presente. Y los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo del centro, una parte del sur y el norte de México, tenían muy clara esa impresionante humillación que había sido la guerra con Estados Unidos. Y de alguna manera el mexicano promedio decide que eso no vuelva a pasar. Los años que dura la intervención francesa, la llegada de los franceses a Veracruz, la posición de la gente veracruzana contra los franceses, por supuesto la batalla de Puebla, las dos batallas de Puebla, el dominio francés sobre el centro del país y su expansión hacia el resto de la República, todo eso se distingue por una férrea, constante y durísima oposición del pueblo mexicano. Los franceses mismos lo han dicho, el general que guía la invasión francesa, la segunda invasión francesa, él decía que en momentos, en algunas ocasiones, solamente eran dueños del terreno que pisaban, porque una vez que se iban los mexicanos o los rebeldes o la gente, volvía a recuperarlo para ellos. También decían que en Jalisco hasta Dios era chinaco, o sea, hasta todo, absolutamente todo estaba en contra. Pero no solamente pasaba en Jalisco, pasaba en Guerrero, pasaba entre Veracruz y la Ciudad de México, pasaba en los caminos al norte de la República. En realidad, los franceses durante los años que estuvieron aquí solamente fueron dueños de la capital y de las ciudades importantes, pero saliendo de esos espacios, que es mucho espacio, no lo eran. El pueblo apoyaba a los rebeldes y era enemigo de los franceses en casi todos los aspectos. Aún las medidas liberales que hizo Maximiliano no contribuyeron realmente a ganarse a un pueblo que ya veía lo extranjero como algo negativo. Hay muchas historias heroicas de rebeldía, los soldados mexicanos, por ejemplo, combatiendo ferozmente hasta que se les acababan las balas. Una vez que se les acababan las balas, buscaban clavos para poner los rifles y seguir disparando, y si se les acababan los clavos, buscaban piedras que pudieran caber dentro de los rifles, y una vez que se acababan los rifles, se les ponían bayonetas y peleaban con las bayonetas, y se rompían las bayonetas, terminaban golpeando con los fusiles. Fue una resistencia feroz que habla de un enorme valor y de una lección aprendida por parte del pueblo de México del siglo XIX, que fue nunca más volver a ceder, a ser invadido, a ser humillado. Esta lección hay que recordarla. Los mexicanos somos extraordinarios cuando tenemos una idea clara hacia dónde queremos ir, un liderazgo claro y sobre todo cuando sentimos que hay una gran injusticia ante nosotros. Las hemos enfrentado, las hemos resuelto en el pasado y por supuesto podemos seguir haciéndolo. Gracias.